Nosotros decimos que la iglesia es la esposa de Cristo. Amén. Dividida por nombres, por doctrinas, por pensamientos. Muchas iglesias, hermanos, dicen ser seguidoras de Cristo. En estos tiempos modernos, muchas iglesias dicen ser cristianas. Muchas iglesias dicen ser seguidoras de Cristo. Pero lo que realmente son seguidoras de pensamientos humanos. Porque sus prácticas son más humanas que cristianas. Ponen en práctica más sus conceptos humanos que los conceptos bíblicos, que las verdades bíblicas. Rechazan, hacen a un lado las enseñanzas bíblicas y dan lugar a las enseñanzas de los hombres. Muchas iglesias se llaman así, ser cristianas, pero a la verdad están bastante lejos de lo que podía ser seguidores de Cristo. Hermanos, hay algo. Cuando nuestro Señor Jesús partió de esta tierra, que había culminado su ministerio, Él dijo algo muy claro a los apóstoles, a aquellos que serían los primeros sembradores de la palabra del evangelio ya sin Cristo, que necesitaban hacerlo, pero no dentro del conocimiento humano, sino dentro del poder que iba a venir de lo alto sobre ellos como una promesa. Y todos sabemos nosotros, hermanos, que es el Espíritu Santo. Y lo que sucede, hermanos, muchas veces que cuando comenzamos a hablar del Espíritu Santo, creemos que el Espíritu Santo pertenece o es exclusivo para una determinada congregación. Amén. Decimos, los pentecostales son esos. No, los apóstoles, los apostólicos, los proféticos. Perdone, hermanos, pero el Espíritu Santo no tiene nombre. El Espíritu Santo no vino para los pentecostales, el Espíritu Santo no vino para los X nombres, el Espíritu Santo vino para aquellos que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Para nosotros vino el Espíritu Santo, para ustedes, para mí, para todos aquellos que hemos entendido que en la carne no somos nada, pero si el Espíritu Santo está con nosotros, somos capaces. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de amor y de dominio propio. Amén. Lo que sucede, hermanos, que en nuestra religiosidad estamos muchas veces viviendo más en la carne sin buscar una dependencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Podemos creer que quizás somos templo y morada del Espíritu de Dios, pero eso no significa de que el Espíritu Santo esté morando en nosotros, porque nuestros frutos, a través de nuestros frutos, nosotros demostramos qué espíritu es el que nos habita. Las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu son claros en la vida del cristiano, pero muchas veces nosotros no damos frutos de cristianos, sino que damos frutos de inconversos. Yo le quiero decir esta mañana, el Espíritu Santo debe de morar en cada uno de nosotros. Si bien nosotros nos rendimos a los pies de Cristo y fuimos sellados para redención, es necesario que usted, que yo y que cada uno busquemos cada día esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. De lo contrario, hermanos, no somos absolutamente nada. Somos tan débiles como antes de venir a los pies de Cristo. El Señor Jesús lo sabía perfectamente y por eso no les sugirió a los apóstoles, no les dijo, oiga, si quieren esperen, no, les dijo claramente un mandato, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos de poder de lo alto. El trabajo que la iglesia tiene por delante, hermanos, no es un trabajo fácil. Los enemigos contra los que la iglesia lucha no son enemigos carnales, son huestes celestiales. Amén. Y no los podemos enfrentar en la carne. No hay sabiduría humana que pueda salir victorioso ante estas huestes celestiales, pero sí podemos salir airosos y victoriosos cuando el Espíritu Santo está con nosotros. Así dice la palabra, porque vuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes. ¿Lo dice la palabra o no lo dice? ¿Podemos enfrentarlo en la carne? No, no podemos. Por eso el Señor les dijo a sus primeros cristianos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, quiero que entendamos algo. Tenemos Padre, Hijo
y Espíritu Santo. Tres ministerios diferentes. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 38. Porque en esos tiempos, hermanos, en los primeros tiempos en que Dios estaba dando a conocer al hombre, el trato era el Padre directamente con el hombre. El Padre con el pueblo de Israel. Había mención del Espíritu, había mención del Hijo, pero el trato era directamente entre los hombres y Dios. Y por eso quiero que leamos Éxodo 40, 34 al 38. Entonces dice, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en toda su jornada. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Era un trato directo. El Padre, Dios, Jehová, estaba ahí con su pueblo. Amén. Dios estaba ahí con su pueblo, en medio de su pueblo. Era el tiempo en que Dios trataba directamente, él personalmente, con el hombre. Dios hablaba con Abraham. No era Jesús, no era el Espíritu, era el Dios eterno, el propio Padre, el gran yo soy, el que hablaba con ellos. Terminó el tiempo y viene el tiempo del Hijo, el ministerio del Hijo. En el año 0 aproximadamente de nuestra era, algunos dicen antes, 4 o 5 años antes, pero empieza el ministerio del Hijo. Nace nuestro Señor Jesucristo y llega hasta el año 30 y él comienza el ministerio. Y entonces el Padre deja su ministerio y lo pone en las manos del Hijo. Y entonces era el Hijo la manifestación directa, era la representación de aquel Padre eterno, era la manifestación clara del Dios invisible en Cristo Jesús. Y entonces el reino de los cielos estuvo sobre la tierra de una forma visible, porque Cristo fue hombre 100% igual que usted y nosotros. Amén. Entonces los milagros los hacía Cristo, los hacía Jesús. 3 años y medio después de que el ministerio de Cristo fuese consumado, a los 3 años y medio el ministerio de Cristo fue consumado, y él viene a cumplir el propósito, derramar su sangre para no unos cuantos, sino para que todo el mundo pudiéramos tener entrada al trono de la gracia. Y después que muere, es resucitado el tercer día, y a los 40 días de su resurrección es levantado hacia el cielo a la vista de sus discípulos. Termina el ministerio terrenal de Cristo, pero da paso a un tercer ministerio. Y el Señor les dijo en Lucas, lo que leímos en el libro de Lucas, este versículo no se lo di a los jóvenes, en Lucas 24:49, les dijo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Sabe? El ministerio del Padre, el ministerio del Hijo, y luego viene el ministerio del Espíritu Santo, quien vino para quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabe qué significa? Que nosotros, desde que Cristo ascendió al cielo y el Espíritu Santo vino, estamos bajo la administración del Espíritu Santo de Dios. Amén. En los tiempos de Cristo, el que necesitaba algo salía y iba a buscar a Cristo. De las ciudades salía mucha gente, porque la fama de Cristo se corrió por todas partes del mundo en aquel entonces, y en muchas ciudades salían a buscar a Cristo. Pero cuando el ministerio de Cristo termina, entonces comienza el ministerio del Espíritu Santo. Y no se ha ido. Él no vino para irse, vino para quedarse. ¿Y vino para quedarse para qué? Para fortalecer a la iglesia. No sé si me entienden. Vino para fortalecer a la iglesia. Vino para guiar a la iglesia. Vino para consolar a la iglesia.
Pero ¿qué ha hecho la iglesia en los tiempos modernos? En muchos lugares ha hecho a un lado al Espíritu Santo y le ha dado lugar a otros espíritus usurpadores que hacen manifestaciones que dicen el Espíritu, pero son manifestaciones satánicas. Porque son locuras. Las que suceden en muchas iglesias son locuras, no son manifestaciones del Espíritu. Y ya se los he dicho en otros tiempos, cuando el Espíritu te toca, cuando el Espíritu te confronta, cuando de verdad el Espíritu te hace caer, tú te levantas para ser una persona diferente. No sigues siendo la misma persona hipócrita, mentirosa, fornicaria, adúltera que antes era. Cuando tienes un encuentro personal con Cristo a través del Espíritu Santo, tú eres una persona diferente. Amén. Porque muchas veces, hermanos, en muchos lugares dice, ay no, el Espíritu se siente y pasa esto y pasa lo otro, pero nunca pasa nada porque la persona sigue siendo la misma. Pero cuando pasa algo de parte de Dios en nuestras vidas, se nota la diferencia. Amén, hay un cambio. Nosotros, hermanos, aunque en el Antiguo Testamento habían algunas pequeñas apariciones de Cristo que se le llaman cristofanías, pero realmente no era el ministerio de Cristo. Aunque habían también movimientos en que el Espíritu Santo bajaba y luego subía, no era el tiempo del ministerio del Espíritu. Pero hoy estamos en los tiempos del ministerio del Espíritu Santo. Y yo le pido esta mañana a la iglesia, tratemos de entender que no podemos ser cristianos sin la llenura del Espíritu Santo. No podemos ser cristianos si el Espíritu Santo no está en nosotros. Y no se trata de que yo creo, se trata de que estemos seguros que el Espíritu Santo verdaderamente mora en nuestras vidas. Mire lo que dice Juan, capítulo 16, versículo 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas, oiga como dice, las cosas que habrán de venir. Yo le voy a decir algo esta mañana y a muchos quizás les va a mover el tapete, como decimos. El canon bíblico fue cerrado. El primer canon, el canon del Antiguo Testamento, fue cerrado aproximadamente 400 años antes de que Cristo viniera. Aproximadamente, lo vamos a ver el miércoles correctamente. Ahora bien, el canon del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, fue cerrado aproximadamente entre el año 100 y 125. Ya no se aceptaron más cartas, más epístolas, más libros. Sí, el hombre cerró el canon, pero eso no significa que el Espíritu Santo siga en silencio. Oiga lo que le estoy diciendo. Eso no significa que el ministerio del Espíritu Santo haya terminado. El Espíritu Santo sigue estando en medio nuestro. Oiga, sigue revelando, sigue dando visiones, sigue dando palabra. Lo que pasa es que nuestros oídos muchas veces han sido cerrados y nuestros ojos están vedados y no queremos entender lo que el Espíritu habla a las iglesias, a los cristianos, a aquellos que son hijos de Dios. No queremos entender. Nos mantenemos, no, es que ya más palabra no hay. Oiga, más palabra, si deciéramos, no, es que palabra no hay. Entonces, desde que apareció el primer libro bíblico ya no había necesidad de más palabra. Sin embargo, la Biblia se escribió en un periodo de 1500 años. Palabra tras palabra, libro tras libro, Dios iba revelando su voluntad para con el hombre. Y es cierto, ya no se escriben libros, pero eso no significa que el Espíritu Santo esté en silencio. Eso no significa que la obra del Espíritu Santo haya terminado. El Espíritu Santo sigue obrando en las vidas nuestras. El Espíritu Santo sigue dando palabra. El Espíritu Santo sigue revelando lo que el Padre y Cristo quiere que nosotros sepamos. Ahora, no nos vamos a detener cómo filtrar, porque creo que nosotros sabemos la palabra que te confronta con el pecado, la palabra que te edifica para salvación. Esa es la palabra que viene de Dios. No la palabra que te acomoda, no la palabra que te habla de prosperidad en medio de tu pecado, no la palabra que te habla de paz en medio de la depravación en que el hombre ha caído. No, la palabra que te llama al arrepentimiento, la palabra que te dice lo que estás haciendo no es del agrado de Dios. Esa palabra que confronta nuestra vida pecaminosa es la palabra que viene de Dios. Porque muchas veces decimos, no, ya no hay palabra.
Lamentablemente yo he oído sermones de muchas personas que dicen, ya en este tiempo se acabaron los profetas. Yo no sé cuántos lo creen. Los profetas dicen hasta Juan llegaron y después de Juan no hay profeta. Oiga, momento, le digo yo, tranquilo. Y entonces toda la palabra escrita que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento después de Juan, ¿ya no valen? Porque Pablo profetizó después de Juan, ¿o no? Entonces le digo yo, oiga, entonces el arrebatamiento es una mentira. Porque quien reveló el misterio del arrebatamiento fue Pablo. Y Pablo fue un apóstol tardío, porque fue después de los 12 apóstoles. ¿Lo conocen o no? Bíblicamente lo hemos leído. Entonces todas esas revelaciones son falsas. No, no son falsas. E interpretamos mal, es diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, mire lo que dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de poder desde lo alto. ¿Y sabe qué más iba a hacer? Dice que el Espíritu de Dios nos iba a hacer saber, oiga, a hacer saber lo que habría de venir. ¿Eres nuevo? No, no es nuevo. Solo nos iba a recordar las profecías que están anunciadas para el tiempo del fin. ¿Creen ustedes que hay fin? ¿Creemos que hay fin? ¿Cuántos hemos leído las situaciones que se van a dar acerca del fin? Quizás las leímos 2 o 3 veces, pero en tanto afán que tenemos en nuestra vida terrenal, se nos olvida. Pero el Espíritu Santo está recordándonos a nosotros que no descuidemos nuestra vida espiritual, porque vienen días, dice el Señor, en los cuales solo aquellos que estén fortalecidos por el Espíritu de Dios podrán resistir las dificultades de esos días. ¿A quién corre usted en su aflicción? Ahorita en este tiempo yo puedo correr a donde el médico, yo puedo correr a cualquier entidad humana y me va a socorrer. Pero ¿qué pasará el día cuando estas entidades que hoy te socorran no puedan socorrerte? Porque aún ellas necesitarán ser socorridas. Lo único que usted y yo tendremos será a Dios Todopoderoso del lado nuestro. Amén. Y le estoy hablando esto, ¿sabe por qué? Porque aunque usted no crea que el Señor sigue hablando y sigue revelando que para los postreros días vienen días difíciles, no solo para usted, sino para todo el mundo. Días tremendos. Días a donde el dinero, por mucho que tenga, no le va a servir absolutamente de nada, porque no va a poder comprar ni vender. Y no estoy hablando de que el imperio de la bestia esté en marcha, no, porque realmente no habrá producto, no habrá lugar a donde usted irá a comprar. Hoy usted sale corriendo, le duele un lado, sale corriendo del médico a ver qué le receta. Oiga, avíseme cuando no hay médico y entonces yo lo voy a ver postrado a usted delante de los pies de Cristo suplicando su misericordia. Amén. Pero no, hoy lo vemos suave, hoy lo vemos tranquilo. Si usted tiene esto, yo voy donde el médico. Si tiene este problema, va donde fulano, va donde mengano. Pero vendrá ese tiempo, y no está lejos, vendrá ese tiempo cuando verdaderamente aquello en lo que nosotros tenemos puesta la esperanza materialmente ya no podrá ayudarnos. Necesitamos, hermanos, a tiempo, necesitamos estar tomados de la mano de Dios, estar llenos del Espíritu Santo, buscar cada día mientras que podamos. Nosotros acá, hermanos, estamos en paz, pero no crea usted que toda la iglesia está en paz. La iglesia, podemos decir, latinoamericana o americana, no está sufriendo persecución. La iglesia no está sufriendo de cierre de templo, no está callando el mensaje en ninguna parte. Pero no, lamentablemente no es así para todos nuestros consiervos. En otras partes del mundo, hermanos, la iglesia está sufriendo persecución, está siendo torturada, está siendo asesinada, está siendo probada su fe. Y muchos están dando muestras de que tienen una fe firme, porque a pesar de que saben que van a morir, no renuncian a la fe de Cristo, no renuncian al nombre de Cristo. Quizás usted ve lejos que esas cosas pasen en medio nuestro. No, pero aquí con las políticas de América, aquí eso nunca va a pasar. Amén. No, la iglesia nuestra no va a ser probada así, pues.
Si usted no lo cree, no va a ser probado así. Pero no es la única forma en que Dios puede probar nuestra fe. Amén. No es la única forma. No olvidemos las catástrofes por las que nuestro país ha pasado. No olvidemos el 2001, pues que es lo más reciente. Si no nos retrocedemos a 1986, no vayamos al 2001. Qué calamidad tremenda la que vivió nuestro pueblo. Yo creo que el pastor narra cómo le tocaba pasar ahí tuvo que regresar, ¿sabe? Y esto solo era una pequeña muestra. Ahora imagínese eso en todo El Salvador. Ahora imagínese eso no solo en El Salvador, en toda Centroamérica. ¿Qué consecuencias no traería sobre nosotros? Y no estamos lejos de que pase. Se lo digo, no estamos lejos de que pase. Y espero que no cuando esté sucediendo. Bien dijo el gritón aquel. No, es que no hablo por mí, le digo lo que el Espíritu revela. Que se le advierta a su pueblo que se prepare, porque vienen días difíciles a donde solo aquellos que estén apercibidos del Espíritu de Dios van a poder sostenerse en pie. Allá usted si lo quiere tomar. Allá usted si lo quiere tomar. Pero si no lo quiere tomar, déjelo. Pero no ande llorando y no se ande lamentando después cuando las consecuencias estén sobre nuestras espaldas. Cuando clamemos y no seamos escuchados. Porque lamentablemente, hermanos, viene un tiempo en que la misericordia de Dios se retrae. El capítulo 1 de los Proverbios dice: yo he estado llamando, pero nadie ha querido escucharme. He extendido mis manos, pero nadie ha atendido. Dice, entonces cuando ustedes me clamen, yo tampoco voy a escuchar. ¿Así dice la palabra? ¿O me lo estoy inventando? O nosotros que somos lectores de la Biblia, del Proverbios, que a determinado tiempo ya lo hemos leído más de una vez. No es el hombre el que lo inventa. Dios habla a través de su Espíritu. ¿En qué tiempo estamos ahorita? Estamos en el tiempo en que aún podemos tener una excelente relación con Dios. Estamos en el tiempo que aún la calamidad no ha tocado nuestras vidas. Entonces aprovechemos este tiempo de paz, de tranquilidad, para tener un acercamiento con Dios, para que cuando venga la aflicción, no salgamos huyendo y corriendo como aquellos que no tienen esperanza. Dice la palabra: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Pero hay veces no necesitamos que el ejército acampe contra nosotros. Con uno es suficiente para hacernos temblar. 1, 2 llegaban a tocar la puerta, aquí le mandan un anónimo. Con esos 2 era suficiente para estar temblando. Y la Biblia dice: que un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque sea estremecida la tierra y aunque los hombres huyan a causa del bramido del mar, yo con todo confiaré en Jehová. ¿Dice así su palabra? ¿Qué tan dispuestos estamos? ¿Qué tan preparados estamos como iglesia? Ya hablando formalmente, cristiano, personalmente, ¿qué tan dispuesto, qué tan preparado estás tú para enfrentar estas aflicciones que vienen sobre el mundo? Si crees que no estás preparado, si creemos que no estamos preparados, tenemos tiempo todavía de poder prepararnos y de poder tener una excelente relación con Dios, para tener la seguridad que cuando estas cosas pasen, nosotros vamos a estar tranquilos y confiados. Hermanos, el Espíritu Santo es la fuerza que ha sostenido a la iglesia y aún le podrá sostener en los días venideros, porque no se ha ido y no se va a ir hasta que el mundo termine. Así es la promesa, hasta el fin del mundo. Esa es la fuerza que ha sostenido a la iglesia y la seguirá sosteniendo. Pero ¿cuántos de nosotros estamos conscientes de la necesidad que tenemos como humanos de que Cristo, por medio del Espíritu Santo, esté con nosotros? ¿Estamos dispuestos a retener la fe en medio de las aflicciones? Hechos capítulo 5, versículo 40 al 41 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Y aquí nos alegramos, nos alegraríamos. Usted es cristiano, venga para acá, lo vamos a meter al bote y allá en el bote le van a dar una tremenda golpiza. Va a salir renegando, va a salir alegre. No, yo le entiendo.
Si no tenemos el Espíritu de Dios, nos vamos a querer vengar y regresar y hacer y cuanto queramos. Pero cuando la persona tiene el Espíritu de Dios, encuentra un sentido edificante a todo lo malo que sucede. Porque aún las cosas malas que pasan en nuestra vida tienen un propósito especial de Dios. ¿Oyó, iglesia? Aún las cosas malas que pasan en nuestra vida tienen un propósito especial con Dios. No pasan por azar, por pasar. No son al azar. Son parte del propósito de Dios en nuestras vidas. Lo que sucede es que muchas veces la falta del Espíritu de Dios no nos da sabiduría para entender. Y queremos nosotros cambiar y remediar todo y le renegamos a Dios. Hechos 7 es el 55 al 56. Oiga, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. ¿Sabe usted en qué momento Esteban estaba dando esa palabra? ¿Sabe usted en qué momento? En el momento en que estaba siendo apedreado, no por los romanos, sino por su misma gente. Porque la primera persecución que tuvo la iglesia no fue de los romanos, fue de la misma clase política israelita. Ellos fueron los que persiguieron a la iglesia. Y Esteban, como primer mártir de la iglesia, no moría a manos de los romanos, moría a manos de los mismos judíos. Eran ellos los que lo estaban apedreando. Pero en medio de ese dolor, en vez de salir corriendo, en vez de salir huyendo, y ahí que se quede la fe, él dijo: yo veo la gloria de Dios, yo veo los cielos abiertos, dijo. ¿Qué poder había en estos cristianos que no tenían temor a la muerte? ¿Qué poder había en ellos que los empujaba hacia adelante a cumplir la voluntad de Dios a pesar de los problemas y los peligros que esto significaba? Había un poder que se llamaba el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que había en ellos. Por eso no tenían miedo, por eso no tenían temores. La primera persecución desde que Cristo ascendió a los cielos hasta el año 70 estuvo a cargo de toda la clase judía, política, religiosa de aquel entonces. Los llamados fariseos y otros grupos, esos eran los que perseguían a los cristianos. Allá en el año 70 se da la revuelta contra el imperio romano y el emperador romano Tito Vespasiano va a Jerusalén con todo su ejército y la destruye y lanza a todos los judíos, cristianos y no cristianos por todo el mundo. A donde quiera que iban los cristianos, allí iban sembrando la palabra de Dios. Mire, ¿qué los impulsó? ¿Qué los impulsaba? Tanto así, si usted entiende, cuando vinieron los españoles acá, nos impusieron sus religiones y sus creencias. Cuando Roma conquistaba en aquel entonces, imponía su religión y su creencia, pero los cristianos resistieron no aceptar las religiones que el imperio les llevaba, y eso fue motivo para que el cristianismo fuera perseguido por los emperadores de Roma. Pero a pesar de que los emperadores usaron todo su poder militar para perseguir a los cristianos, para castigarlos, enjuiciarlos, encarcelarlos, matarlos y torturarlos de las peores formas, a pesar de eso, los cristianos no renunciaban a su fe. ¿Qué los impulsaba? El Espíritu Santo de Dios. Eran cristianos llenos del Espíritu de Dios que menospreciaron sus vidas a cambio de Cristo Jesús. ¿Cómo estamos nosotros en este tiempo? Eso quiero que nos entendamos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos a la altura de esos cristianos? ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo? ¿Tenemos miedo a la muerte? ¿Tenemos miedo a lo que el hombre pueda hacer? Entonces eso significa que falta más presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, y estamos a tiempo de buscarlo. Estamos a tiempo de buscarlo. No se trata, hermanos, de llevar una vida religiosa. ¿Sabe usted? Los emperadores Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Saverio, Maximiano, Decio, Valeriano y Aureliano fueron uno de los tantos emperadores que lanzaron contra la iglesia una persecución tremenda. Sin motivo, sin causa, los capturaban, los amarraban a los postes, los llenaban de brea y les prendían fuego. Y aquellos hombres, no crea usted que renunciaron, se mantuvieron firmes. Y lo que le quiero decir, ¿qué había en ellos? ¿Qué había en ellos? No era en la carne que resistieron,
era en el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que había. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos de buscar. Eso es lo que nosotros como iglesia debemos de buscar. Estar llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe? Para estos cristianos, hablar del Espíritu Santo no era simplemente una doctrina más de sus dogmas. Era algo necesario, palpable en sus vidas. Y ellos sabían que no podían, por lo cual día tras día buscaban esa llenura para poder resistir lo que el enemigo podía traer contra ellos. Segunda de Corintios capítulo 4, 17. Pablo, uno de los que sufrió persecución, cárcel y azotes y al final murió a la muerte, escribió lo siguiente: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo no sé esta mañana cuánto estamos dispuestos a sufrir por Cristo. Quizás pocos, quizás ni uno, quizás ni yo, pero yo estoy seguro que si el Espíritu Santo comienza a tomar morada en nosotros, comienza a habitar en nosotros, lo que suceda en el mundo no le vamos a tener miedo, porque vamos a tener una certeza. Vamos a estar tan decididos a seguir a Cristo que no vamos a condicionar nuestro caminar con Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en nosotros llenará toda expectativa. Iglesia, Tabernáculo Bíblico, Sitio del Niño, yo le invito esta mañana, cierre sus ojos y oiga lo que le voy a decir. Salgamos de la religiosidad, salgamos de la rutina en que hemos vivido nuestro evangelio. Hoy Dios nos está hablando a tiempo y nos está diciendo: preparémonos, porque los días que están por venir serán días extremadamente difíciles. Y la única forma en que podamos estar de pie es que estemos llenos del Espíritu Santo. No podremos resistir si el Espíritu de Dios no está en nosotros. Muchos cristianos que hoy están pagando con su vida el seguir a Cristo, lo están haciendo no en sus fuerzas, sino en las fuerzas que el Espíritu Santo ha puesto en sus vidas. Quizás nosotros no seremos perseguidos, quizás nuestra fe no será probada por la persecución, pero puede ser probada por catástrofes, terremotos, inundaciones, pestes, hambrunas. Estemos listos, estemos preparados. Somos cristianos y somos cristianos advertidos. Que se afligan los que no tienen esperanza. Nosotros preparémonos para poder resistir y dar gloria a Dios y mostrar salida en medio de las tribulaciones y llevar palabras de aliento a los que estén afligidos y desesperados, y poder llevar palabras de esperanza a todos aquellos que las puedan estar necesitando. Padre, gracias te doy en esta mañana por hablarnos, Señor, por medio de tu palabra. Reconocemos, Señor, que como iglesia, si hemos olvidado las verdaderas raíces de allá cuando se inició a predicar tu palabra, queremos volver, mi Dios, a buscar tu presencia y tu llenura, no de una manera religiosa, no de una manera rutinaria, sino, mi Dios, hasta estar seguros que tu Espíritu Santo llena nuestras vidas. Ayúdanos a caminar en pos de ti, oh Dios eterno. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Yo pregunto esta mañana, ¿hay alguien acá que aún no ha rendido su corazón a Dios? ¿Hay alguien acá que aún no ha hecho del Señor Jesús el Salvador de su vida? Yo le invito esta mañana, reciba a nuestro Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Y si no lo hay, a los que estamos acá presentes, reiniciemos una nueva relación con Dios, una relación diferente, una relación donde busquemos depender del Espíritu de Dios, porque estamos en los tiempos de la administración del Espíritu Santo. Padre, gracias te damos. Te suplicamos, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares. Que bendiga, Señor, la semana laboral que iniciamos el día de mañana, y que en los próximos cultos, Padre, podamos estar presentes para aprender más de tu palabra. Te lo ruego, Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares. Padre, gracias te damos. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos, iglesia. Que Dios nos bendiga.